Elementos HTML. El elemento HTML es todo, desde la etiqueta de inicio hasta la etiqueta de finalización. El contenido va aquí. Ejemplos de algunos elementos HTML. Mi primer título, mi primer párrafo. Start tag element content end tag my first ad in my first paragraph. None nota. Algunos elementos HTML no tienen contenido, como el elemento. Estos elementos se denominan elementos vacíos. Los elementos vacíos no tienen etiqueta de cierre. Elementos HTML anidados. Los elementos HTML se pueden anidar, esto significa que los elementos pueden contener otros elementos. Todos los documentos HTML constan de elementos HTML anidados. El ejemplo siguiente contiene 4 elementos HTML, y ejemplo, my first ad in my first paragraph. Ejemplo explicado. El elemento es el elemento raíz y define todo el documento HTML. Tiene una etiqueta de inicio y una etiqueta de finalización. Luego, dentro del elemento hay un elemento. My first ad in my first paragraph. El elemento define el cuerpo del documento. Tiene una etiqueta de inicio y una etiqueta de finalización. Luego, dentro del elemento hay otros 2 elementos. Y my first ad in my first paragraph. El elemento define un encabezado. Tiene una etiqueta de inicio y una etiqueta de finalización. My first ad in. El elemento define un párrafo. Tiene una etiqueta de inicio y una etiqueta de finalización. My first paragraph. Nunca omita la etiqueta final. Algunos elementos HTML se mostrarán correctamente, incluso si olvida la etiqueta final. Ejemplo, this is a paragraph, this is a paragraph. Sin embargo, nunca confíe en esto. Pueden producirse resultados inesperados y errores si olvida la etiqueta de cierre. Elementos HTML vacíos. Los elementos HTML sin contenido se denominan elementos vacíos. La etiqueta define un salto de línea y es un elemento vacío sin una etiqueta de cierre. Ejemplo, this is a paragraph with a line break. HTML no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Las etiquetas HTML no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Significa lo mismo que el estándar HTML no requiere etiquetas en minúsculas, pero W3C recomienda minúsculas en HTML y exige minúsculas para tipos de documentos más estrictos como XHTML.